Hola, mi nombre es Cuitláhuac Pérez, soy director general del Grupo Mainsteel y presidente del Grupo Industrial Main. Hay varias perspectivas que nosotros hemos tomado para hacer el análisis de la decisión que se tomó con la reforma a la ley del outsourcing. Mira, yo creo que si nos vamos al origen de haber creado, o la razón de haber creado una herramienta de este tipo, la verdad es que el enfoque era bastante bueno. O sea, ¿cuál era el enfoque principal del outsourcing cuando se crea? Ayudar a la competitividad de las empresas, ayudar a que las empresas sean más productivas. Ejemplo clarísimo, porque mucha gente a lo mejor no entiende exactamente cuál era el beneficio del outsourcing en las empresas. Vamos a suponer que tú tenías un proyecto nada más que era temporal, y que ese proyecto te permitía, o la ley del outsourcing te permitía que ese proyecto contratara ciertos servicios especializados para desarrollar todo ese proyecto por un periodo de tiempo determinado, mes, 2 meses, 3 meses, y que después de eso tuvieras la facultad para que esa capacidad laboral que tú contrataste ya no la tengas. ¿Qué es lo que hacía con las empresas? Pues básicamente que fueran muy competitivas, demasiado competitivas, porque de lo contrario tendrías que contratar una plantilla laboral que no justificabas todo un año, por ejemplo, pero tenías que erogar todo el gasto de la plantilla laboral sin tener proyectos para esa plantilla laboral completa. O sea, en pocas palabras, el enfoque principal del outsourcing era darle una herramienta muy buena a las empresas o a los empresarios para que fueran mucho más productivos y competitivos. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Que se abusó de esta herramienta, ¿no? Se abusó de este concepto. En algunas ocasiones, desafortunadamente, no la mayoría, ni todas las empresas que ofrecían este servicio, la verdad es que la mayoría de las empresas, tanto nacionales como internacionales, transnacionales que llegaban aquí a México, que utilizaban ese servicio, les ayudaba bastante, siempre y cuando la empresa que contrataba el personal bajo outsourcing cumpliera por lo menos con lo que la ley establece. Algunas empresas desafortunadamente abusaron de este servicio, de esta herramienta, al no ofrecer ni siquiera lo mínimo legal que establece la Ley Federal del Trabajo para la contratación de un personal. Eso fue lo que detona la controversia de esta ley. Pero a nosotros, ¿cómo nos afecta y cómo lo podemos ver? Perdemos competitividad. Desafortunadamente nos pega directamente en la competitividad y productividad para seguir nosotros compitiendo con todas las empresas extranjeras que se están estableciendo en el país. Son varias opciones. Una, primera, servicios especializados que puedes contratar son aquellos que no estén relacionados con el objeto social de la compañía. Por un lado, podemos irnos a la parte jurídica. La parte jurídica establece obviamente los ciertos amparos, ¿no? Que nosotros podamos ampararnos para que nosotros podamos seguir haciendo uso de este servicio. Por otro lado, también legalmente estaríamos pensando en modificar los objetos sociales de una manera demasiado amplia para seguir obteniendo el apoyo de servicios especializados. Porque también te voy a ser honesto, la mayor parte de nosotros tenemos la certeza de que las personas que están haciendo este tipo de reformas no tienen el más mínimo conocimiento de lo que realmente nosotros hacemos todos los días acá en una empresa, en un día a día de nosotros, en la operación y administración. Y te voy a hacer un ejemplo mucho más específico. Por ejemplo, ellos no saben que hay muchos servicios especializados que se utilizan para la tecnología que nosotros compramos, que inclusive esos despachos ni siquiera están aquí en México. Son servicios especializados que se contratan de otro país, de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá o algún otro país que vienen, dan servicios a la tecnología que nosotros compramos y se regresan a sus países de origen. La parte fiscal, la parte contable, la parte de nóminas, todo ese tipo de servicios que normalmente es outsourcing, normalmente son despachos que nosotros contratamos para llevar ese tipo de servicios, son los que nosotros no podemos contratar e implementar dentro de las instalaciones de las empresas. Una de las cosas que de alguna manera nosotros creemos es que gente que está en un escritorio que no tiene la más mínima idea de lo que estamos haciendo y las necesidades que tenemos acá, por un detalle, pues a lo mejor por un 1% de las empresas que utilizaban este servicio, pero sí abusaban de este servicio con los trabajadores, toman la decisión de quitarle por completo la capacidad de poder ser más competitivos aquí en México, ¿no? Eso es lo que realmente nosotros, esa perspectiva es la que tenemos. Yo te diría específicamente que aquellos trabajadores que sí no les daban ni siquiera lo que la ley establece al momento de contratarse en una empresa, ellos son los que serán beneficiados porque con esto obviamente ese tipo de abuso ya no se va a llevar a cabo. Pero vuelvo a repetirte lo mismo, no eran la mayoría. La gran mayoría estaban bien establecidos, había empresas muy sanas, había empresas obviamente que estuvieran, ya sea que nosotros contratábamos directamente el personal o lo contratáramos a través de un outsourcing, eran las mismas prestaciones, las mismas condiciones y ahí pues no va a haber mucha diferencia. La diferencia es con aquellas empresas o con aquellos trabajadores que fueron contratados con empresas que sí abusaban de esas condiciones laborales, ¿no? Lo mencionaba más hace unos instantes. Es muy incierto porque primero tenemos que establecer, o más bien que definir conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
cuáles son las actividades especializadas que van a autorizar, porque ni siquiera eso está establecido, ni siquiera eso está definido. Primero tenemos que definir, o más bien confirmar con ellos cuáles son los servicios que van a autorizar. No está definido, no sé cuánto tiempo también jurídicamente se pueda llevar este proceso, pero sería cuestión de estar gestionando con ellos para que nos proporcionen la información acerca de los servicios especializados que podemos nosotros contratar. Y vuelvo a lo mismo, son aquellos que no están dentro del objeto social. Si algún servicio que nosotros necesitemos, que sea básico para nosotros, que sea imperante para nosotros, no lo autoriza la Secretaría de Trabajo, entonces lo que tenemos que hacer es irnos por la vía legal. Probablemente ampliar el objeto social de la compañía o probablemente irnos a un amparo directamente, ¿no? Entonces, es muy incierto todavía para poder darte una respuesta específica a ese tema, pero esas serían las alternativas que nosotros tenemos para poder llevar a cabo los mismos, o sea, el uso de los servicios especializados, ¿no? No, de hecho, a nivel empresarial hay un perjuicio. Realmente esa reforma viene a afectarnos a nosotros, sobre todo en la parte operativa. La parte operativa nos quita competitividad, nos quita productividad, nos quita esa capacidad de competir contra todas las empresas transnacionales que están llegando, que de alguna manera ellas pues tienen más infraestructura para poder ofrecer más servicios especializados, ¿no? Eso es lo que resta, eso es lo que nos impacta a nosotros. No, si hablamos de algún beneficio para las empresas acerca del outsourcing, no. No existe ningún beneficio de manera directa, ¿no? Realmente hay un perjuicio directo hacia nosotros, porque al final tendremos que buscar esas opciones, como tú bien lo mencionas, buscar opciones que todavía no están definidas, pero que al final nosotros no podemos parar una operación, no podemos parar el uso de servicios especializados solo porque viene una reforma, no solo porque una reforma te dice ya no puedes utilizar esto, no, eso es a lo que yo me refería con que hay un grupo de personas que están en ciertas instituciones con un conocimiento nulo completamente del tema y del sector al que están afectando, pero que al final nosotros, independientemente de lo que ellos decidan, es que la operación, la necesidad de la operación que tenemos todos los días y todas las empresas, sigue. O sea, todos los días tenemos que seguir con ese uso de servicios especializados y ¿qué es lo que nos resta? Pues buscar alternativas legales o de una manera de gestión para poder seguir haciendo uso de los servicios especializados para que nuestra operación no se merme, no se afecte y que al final ni tampoco tengamos que despedir trabajadores ni tampoco tengamos que cerrar compañías, ¿no? Y este tema también de despedir trabajadores también es muy cierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder subsanar la no competitividad que nos permitía el outsourcing? Pues muchas empresas, sobre todo las transnacionales, las que tienen más capacidad financiera, están pensando en automatizar procesos. ¿Qué significa automatizar procesos? Sacrificar mano de obra, ¿no? Entonces, de esta manera, sí, o sea, de alguna manera ya hay ciertos servicios especializados que no vas a utilizar porque los procesos se van a automatizar, se van a sistematizar, pero sí estamos hablando de afectar directamente la generación de fuentes de empleo. Complejo, muy complejo. Si nosotros hacemos un análisis de antes y después de la pandemia, también no podríamos decir que antes de la pandemia teníamos un soporte muy alentador por parte de una estrategia pública o una política pública, ya sea de gobierno federal, sí, principalmente de gobierno federal, que es el que establece el comportamiento, hablando de la forma macro, ¿no? De la macroeconomía a nivel nacional o a nivel mundial. No existía, ¿no? O sea, si nos basamos de ahí, no existía. Realmente, si hablamos de lo que genera el sector productivo en México, la mayor parte te vas a dar cuenta que son esfuerzos aislados. No son esfuerzos en conjunto, ni tampoco existía una política pública y no había nada, sino que la gran mayoría del sector privado es porque entre los mismos empresarios nos fortalecemos, nos compartimos capacidades para poder desarrollar más proyectos en conjunto. Aunado a la pandemia, básicamente lo que te puedo decir de manera de conclusión es que se dejó morir al sector productivo durante todo este proceso. Se apoyó a la parte social, pero el sector productivo básicamente fue enemigo, ¿no? Fue enemigo del gobierno federal y entonces ahí es donde prácticamente nos quedamos aislados radicalmente de un proceso en el cual se supone que nosotros somos una parte fundamental para el desarrollo económico, para lo que es la generación de todos los programas de cualquier tipo, de cualquier gobierno. Te quedas aislado, desafortunadamente no podemos decir que todas las empresas se sobrevivieron en este proceso, no, hay millones de negocios y empresas que no sobrevivieron en este proceso. Las pocas empresas o las que quedamos todavía luchando para sobrevivir después de este proceso, lo que menos esperábamos era que se fuera a hacer más complejo todavía las condiciones en las cuales nosotros podíamos desarrollar nuevos proyectos. Como bien lo mencionas,
Algunos sectores se colapsaron, algunos sectores estuvieron estables, pero otros sectores sí crecieron, ¿no? Un ejemplo de cada uno, por ejemplo, el sector turismo pues fue uno de los que más se colapsó. El sector agro o se mantuvo o creció, pero por ejemplo la parte médica, o tecnologías de la información o plataformas digitales se dispararon, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos análisis, pues estamos buscando desarrollar proyectos con aquellos que se mantuvieron, aquellos sectores que se mantuvieron o aquellos que se dispararon. Y sobre todo esos sectores en donde no solamente funcionan o tienen impacto en México, sino que tienen impacto a nivel continental o a nivel regional o a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues está hacer uso y aliarnos con cámaras, con organismos empresariales, con instituciones que sí están apostándole al desarrollo de proyectos productivos o tecnológicos que de alguna manera nos ayuden a tener un impacto no solamente aquí en Aguascalientes o en México, sino a nivel internacional. Es por eso que de alguna manera nosotros hemos buscado alianzas como la Cámara de Comercio de Houston, queremos también aliarnos con la Cámara de Comercio en California y ese tipo de alianzas para poder ya no solamente depender del mercado nacional, sino que aquí en el mercado nacional vemos que tarde o temprano, si esta tendencia sigue, se va a hacer mucho más complejo desarrollar proyectos, ya sea productivos o tecnológicos aquí en México. Porque lejos de que haya un apoyo, lejos obviamente de hablar de un CONACYT, de un INADEM, de un ProMéxico, que eran los que alentaban todo este tipo de diversificación o inversiones, tanto nacionales como extranjeras, ya no hablemos de eso, sino que ya no hay ni siquiera un mercado estable aquí en México. No existe un mercado estable donde nosotros podamos tener la certeza de que lo que producíamos hace un año, antes de la pandemia, ni siquiera eso se pueda comercializar aquí en México. Entonces, hay que buscar otras alternativas, ¿no? Porque cada vez, incluyendo obviamente el tema en cuestión, que es la reforma a la ley del outsourcing, hace más complejo el desarrollo de proyectos y de generación de empleos y desarrollo económico para cualquier entidad o cualquier país, sobre todo en México, ¿no? Primero, que estuvieran más cercanos al sector productivo, al sector industrial. Al momento de estar cercanos es que conocieran las necesidades reales que tenemos y que no tomen decisiones desde un punto de vista aislado, porque obviamente es un punto de vista demasiado limitado el hecho de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Se pudo haber hecho una reforma, por supuesto, pero no haberla cancelado por completo. O sea, era mejor realmente regular las empresas que estaban dedicadas a generar o ofrecer el servicio de outsourcing más que a cancelarlo. O sea, si hubiera regulado ese tipo de empresas en donde las empresas están obligadas a ciertas características que por lo menos cumplan con lo que le establece la Ley Federal del Trabajo al momento de contratar un colaborador con ellos, etcétera, etcétera, creo que eso hubiera sido transparente para nosotros. A nosotros nos hubieran dado la misma herramienta, pero más regulada, ¿no? Que no hubiera trabajadores de los cuales se abusaran y que también hubiera trabajadores que tuvieran un desarrollo profesional dentro de una organización específica. Primero es que se acercaran más al sector productivo, segundo, que conocieran más las necesidades y tercero, que dejen de hacer reformas sin tener pleno conocimiento de las necesidades que tenemos todos los días, porque hay una diferencia enorme entre los tiempos de gobierno, porque eso siempre lo hemos dicho. Los tiempos de gobierno son unos y los tiempos del sector privado son otros. La diferencia de ritmo o de velocidad entre uno y otro es abismal. Mientras ellos se pueden tardar 3 meses o 6 meses en tomar una decisión que le afecta directamente al sector productivo, el sector productivo no puede parar ni un segundo, ni un minuto, ni una hora. Tenemos que seguir operando porque así lo establecen nuestros mercados, nuestros clientes y los proyectos y los compromisos que tenemos con los proyectos que estamos desarrollando. No podemos esperarlos. Esa es la gran diferencia. Que conozcan más al sector, que conozcan las necesidades del sector y que no tomen decisiones absurdas, limitadas en un conocimiento bajo o a veces nulo del tema, ¿no? Hace algunos días yo estuve platicando precisamente con un representante sindical y coincidíamos en el hecho de que las empresas que utilizábamos o que contratábamos el servicio de outsourcing, el objetivo no era abusar de la gente, el objetivo no era afectar al colaborador o al trabajador, el objetivo era ayudar a las empresas a que fueran más competitivas, ¿no? Y en ese sentido creo que los sindicatos se benefician mucho con esta reforma, porque al final no tendrían trabajadores inconformes, porque desafortunadamente sí hubo casos donde se abusó de esta herramienta, ¿no? En el caso de ellos, yo creo que para ellos sí les beneficia. Beneficia obviamente el hecho de tener ya una estandarización de al menos las condiciones laborales que podrían darse ya sea en una empresa que esté ofreciendo servicios especializados o una que es de manufactura, una que es de producción directamente para llevar a cabo un producto terminado, ¿no? Creo que en este sentido los sindicatos a ellos les beneficia esta reforma, no tanto como a nosotros nos afecta, pero en ese sentido los sindicatos creo que están tranquilos en ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que lo único que nosotros es, ya después del proceso de la pandemia que hemos vivido, los empresarios hemos estado con un desgaste bastante fuerte, ¿no?
Por un lado es tratar de sobrevivir aquí en un proceso que a veces se complica mucho en México, y esto no tiene nada que ver con la pandemia, sino históricamente. Históricamente siempre tenemos que depender de las inversiones extranjeras. No hay apoyo para proyectos de desarrollo tecnológico, no hay apoyo para proyectos de desarrollo científico, no hay apoyo para desarrollar productos específicos y que obviamente esos productos satisfagan el mercado interno. Yo creo que es urgente que se genere una política pública en donde se incentive, se apoye y haya una infraestructura, programas, recursos para que las empresas mexicanas no solamente sobrevivan, sino aparte de sobrevivir, crezcan, ofrezcan lo que normalmente estamos trayendo de otros países. México es un país altamente dependiente y creo que eso ya definitivamente tiene que cambiar. México tiene que satisfacer su propio mercado interno, pero para esto es necesario que se genere una política pública para que se incentive por completo la inversión nacional para el desarrollo de todos los productos, servicios, sistemas y todo lo que el mercado nacional requiere, ¿no? Eso es lo que falta. No existe nada, absolutamente nada en este momento para ayudar a las empresas, ¿no? Sí, son varios. Mira, por ejemplo, uno, lo que me comentábamos es pues, generar un amparo, ¿no? Solicitar un amparo desde el punto de vista jurídico para que pueda seguir utilizando servicios especializados. La otra es, desafortunadamente, sistematizar o automatizar los procesos para que esos servicios especializados los reduzcamos al máximo, pero ¿qué consecuencias hay? Pues obviamente el sacrificar mano de obra, el sacrificar fuentes de trabajo. Una tercera opción es analizar el objeto social y darle un cambio, una modificación para incluir aquellos servicios que de alguna manera nosotros son parte de la operación todos los días y que tampoco nos lo vayan a rechazar tarde o temprano si no son incluidos dentro de lo que es la propuesta que haga la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y como esas hay algunas otras opciones que estamos analizando, pero tres tangibles que te puedo decir y reales son esas tres, ¿no?